Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes que disfrutan este canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy vamos a ver Génesis 48. Y como pueden ver por el título, ya estamos por concluir el libro de Génesis. Después de este capítulo solo faltarán 2 más. Génesis consiste de 50 capítulos. Recordemos que su origen original, su idioma original es en hebreo y se traduce como Breshit. Breshit, que no significa como muchos dicen, como mucha gente piensa, en el principio, sino en una cabecera. Se sobreentiende al hablar de cabecera, que se habla de la cabecera del tiempo, es decir, el principio, pero no es el principio, sino un principio. La diferencia queda en una sola letra. Breshit es en un principio, Bareshit es en el principio. Cuando cambia el Shewa, que se oye como una E, a una Patah, que se oye como una A, es donde cambia un a el. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Una pequeña, para los interesados, una pequeña reseña de la gramática del hebreo. Pero pasemos a otra cosa, pasemos a lo de ahora. Ahora, el libro del Génesis se atribuye entre los escritos a Moisés, aunque hay muchas evidencias de que no fue solamente una persona, sino que Dios inspiró a varias personas diferentes a estar escribiendo diferentes segmentos de este capítulo. Pero hoy vamos a pasar a ver el capítulo 48. Les invito a que abran sus Biblias al capítulo 48 de Génesis. Así, comencemos. Dice así. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Recordemos que José creció en Egipto. José se casó en Egipto. Estos 2 hijos son mitad judíos, mitad egipcios. Los lleva con Jacob. Jacob es quien está muriendo. Vamos a ver que ahora en ocasiones va a decir que Israel, Jacob e Israel son la misma persona. Recordemos que si mal no recuerdo, en el capítulo 37, un ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Le lleva a los 2 hijos para que su padre, el abuelo de los 2 hijos, Manasés y Efraín, lo conozcan. Versículo 2. Cuando se le avisó a Jacob diciendo: He aquí, tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Dijo, a decir que al sentarse es un esfuerzo, nos está dando a entender lo enfermo que estaba, lo viejo y débil que él estaba. Le costaba trabajo sentarse de lo enfermo que se encontraba. Entonces Jacob dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Se me apareció en luz. Es muy fácil para nosotros que hablamos español creer que está hablando de luz en español, pero no es luz en español de lo que está hablando. Si leemos hace algunos capítulos, hace muchos capítulos atrás, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, pasa por un pueblo llamado Luz. No, esta palabra no estoy hablando de luz en español, la luz que ilumina. La palabra luz en hebreo da a entender un nogal. Es como quien dice que está diciendo que se le apareció en nogales, por así decirlo. Es un tipo de árbol de lo que está hablando, no de la luz visible. Está usando luz la palabra hebrea, no luz la palabra en español.
Y vemos que este nombre de esta ciudad, Luz, realmente pasa a ser, ya después, el mismo Jacob le cambia el nombre a Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Esto lo vimos en el capítulo donde vimos sobre el sueño que tiene Jacob sobre la escalera. Aquí abajo, al terminar, les pondré el enlace para que puedan ver ese video y entender lo que estoy explicando acerca del pueblo de Luz, o mejor conocido como Betel, hoy en día Betín. Sigamos. Versículo 4. Me dijo: he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Es decir, la tierra que hoy llamamos Tierra Santa se lo da a los hijos de Jacob. Y Jacob fue hijo de Isaac. No se la prometió a los hijos de Ismael. Por lo tanto, el asumir que se pueda decir Palestina, que los palestinos no tienen nada que ver con Abraham, ya que ellos vienen de los egipcios y de la isla de Creta. Tampoco es justo dejárselo a que los árabes decidan, porque los árabes son descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, y no le dejó ese terreno a los hijos de Ismael. A los hijos de Ismael les dejó heredar más al sur, lo que es la península arábica y el norte de África. Pero lo que es Tierra Santa es propiedad y patrimonio judío. Duélale a quien le duela. Yo no oculto mis simpatías sionistas. ¿Por qué? Porque yo soy firme creyente de la Biblia, que nos dice que Israel es para los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, no para los hijos de Ismael. Versículo 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Vemos que aquí lo que está haciendo Jacob está adoptando sus nietos como si fueran sus hijos. Entendamos lo que está ocurriendo. José era un hijo, el hijo preferido, el hijo favorito de Jacob. En su juventud, Jacob mimaba en exceso a José. Pero ahora José es un hombre grande. Durante gran parte del desarrollo de José, Jacob ya no pudo participar porque lo creía muerto, debido a la traición que le hicieron sus hermanos, vendiéndolo como esclavo a Egipto. Pues por bastante tiempo Jacob se vio triste. Ahora que se le hace ver a su hijo Jacob con vida, ya no es el niño que una vez había sido. Pero, y se sintió triste por el hecho de que no pudo participar en los años más apreciados, más preciosos de la vida de su hijo, los años de la formación. A menudo nosotros descuidamos estos años por estar ocupados con nuestras cosas. Y ya cuando están en una edad, ya formados, nos arrepentimos porque o no quieren compartir con el tiempo con nosotros, o ya ciertas corrientes les inculcaron unas ideas malsanas, unas ideas enfermizas. Ahora, Jacob, que no pudo participar en plenitud, acompañando la vida de la juventud de su hijo José, ve que José tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Obviamente, viendo juzgado por estos dos nombres, sabemos que no estamos hablando de José, el esposo de María. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob. José, el que se casó con una egipcia llamada Asenat.
Bien, habiendo dicho esto, ahora que Jacob ve que su hijo sí tiene dos hijos pequeños, adopta los hijos de él para que el poco tiempo de vida, que es muy poquito, pueda por lo menos gozarse en la juventud de ellos. Pero muy poco le queda esto, porque como vemos, ya está en agonía, ya está agonizando. Sigamos viendo. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos y serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Es decir, ya después de estos dos, los demás pasarán a seguir siendo descendencia de José. Él adopta a los dos mayores como sus hijos adoptivos. Versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, recordemos que el lugar a donde huyó Jacob cuando estaba huyendo de su hermano era una parte en Aram, lo que ahora es Siria, pero esa parte se llamaba Padán Aram, ya que Aram estaba dividido en dos secciones, una de ellas era Padán. Padán Aram en hebreo significa Padán de Aram. Raquel se me murió, o sea, en cuanto a mí, cuando vine de Padam, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino que faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es en Belén. Vamos a ver ahorita, quiero que me acompañen, vamos a ver de qué está hablando José. Vamos a pasar a ver el mapa. Para que nos ubiquemos. ¿A dónde vi? A ver. Aquí está. Y vamos a ver al Medio Oriente. Ahora, ellos se encuentran aquí en Egipto. Para ser exacto, aquí este triángulo verde aquí en el norte de Egipto, conocido como el delta o la boca del río Nilo. En el lado oriental, que era una sección llamada Goshen. Ahora que Jacob se está muriendo, está relatando su historia de cuando vivía en Padán Aram, que era aquí arriba, y que como cuando iba bajando, atravesando por aquí, porque es Hebrón, que es este pedacito aquí, es donde se muere y es sepultada Raquel. ¿Por qué se hace referencia a Raquel en este momento? Es muy importante. Raquel fue la madre de José. Este José de quien estamos hablando, este José que se volvió muy poderoso en Egipto, este José que había sido traicionado por sus hermanos y que ahora tenía dos hijos que estaban siendo adoptados por su propio padre, este José era hijo de Raquel. Esta Raquel que era de entre las cuatro la mujer favorita de Jacob. Está hablando de todo la tristeza que le hizo y está hablando de cómo enterró a Raquel en Belén. De hecho, la tumba de Raquel, aún hasta la fecha de hoy, se puede visitar. Y hay mucha gente que va de turista a visitarla ahí en Belén. Versículo 8. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Sabemos que Jacob sabe ya quiénes son Manasés y Efraín. Pero todavía pregunta quiénes son. ¿Por qué? Nos dicen aquí más adelante el por qué. José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego para que los bendiga. Y los ojos de Israel, está hablando aquí de Israel no como país. Aquí cuando dice Israel, está hablando de Jacob. Los ojos de Israel, los ojos de Jacob, estaban tan débiles por la vejez que no podían ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó.
En el hebreo dice, los ojos de Israel envejecían. Aquí nos está explicando el por qué preguntaba, ¿y quiénes son estos? No los podía ver bien, estaba volviéndose ciego por su vejez. Hoy en día se puede diagnosticar esto como cataratas. Sigamos, versículo 11. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Qué interesante que esto se marca justo en la mitad del capítulo. Jacob está relatando, nunca creía que iba a poder volver a ver a Jacob, a José, porque estando José en su juventud, siendo joven apenas un mozo, apenas lo que es la alegría de la pubertad, es traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Los otros hijos lo habían hecho creer que había muerto. Por eso Jacob se pasó años y años creyendo que José estaba muerto. Y por eso decía que nunca creía que iba a volver a poder ver a José porque lo creía muerto. Y como tanto, menos creía poder ver su descendencia. Pero vemos aquí que no solamente le concedió volver a ver a Jacob, sino inclusive le otorgó la bendición de hacerle poder ver inclusive no solamente pudo volver a ver a Jacob, sino que inclusive le permitió también ver su descendencia. Una bendición grandísima. Creyendo que no había podido llegar a ver a su hijo preferido, llegar a la edad adulta, alcanzó a verlo hasta sus nietos. Por eso está diciendo, este era un tiempo inesperado para él. Está contando las maravillas de las bendiciones que él ha recibido. ¿Cuántas veces nosotros también no nos imaginamos tal o cual cosa, pero de repente Dios nos permite ver no nomás la obra de esos esfuerzos, sino hasta sus resultados? En un tiempo cuando era muy raro que los abuelos alcancen a ver sus nietos, Jacob alcanzó a conocerlos. Versículo 12. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. Ok, los niños estaban sentados en las rodillas de Jacob. Esto nos da una idea de la edad. Obviamente, los hijos de José aún eran pequeños. Obviamente, ya 6, 7 años no puede ser. A esa edad ya casi no se sientan en las piernas. Tal vez 1, 2, 3, tal vez 4 años de edad. Posiblemente inclusive 5. Es decir, eran estos dos niños, Manasés y Efraín, aún eran pequeños porque estaban sentados los dos en las piernas de su abuelo. Y eso a pesar que su abuelo Jacob estaba viejo y enfermo. Esto nos da a entender todavía que todavía no, tampoco 3 ni 4 años pudo haber sido. Tal vez recién nacido, un año, máximo 2 años de edad hayan tenido estos niños. La vejez no podía entonces, versículo 12, José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Notemos aquí la palabra dice que José después, y aquí es donde podemos ver también los errores terribles de los evangélicos en su forma de interpretar las cosas. Aquí dice, entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y dice, y se inclinó con su rostro en tierra. Claro, una Biblia protestante va a decir se inclinó para no sonar idólatra, pero veamos cómo es que esta palabra aparece en el hebreo original. Estamos viendo el versículo 12. Quiero ver
como dice en el hebreo original de la Biblia, en Génesis 48, 12. ¿Qué es lo que nos dice? Vayotze Yosef otam me'em Birahab, y lo sacó José, perdón, y lo sacó José de con las rodillas de él, es decir, de Jacob. Y luego viene Vaishtajo la Pav Arza. Vemos la palabra Ishtajo. El verbo es Shatach. Shatach es la raíz aquí. ¿Y qué significa la palabra Shatach en el hebreo? Cada vez que vemos la palabra Shatach aparecer en el hebreo, está haciendo referencia a postrarse. Es decir, aquí nos está diciendo que José se postró inclusive con la cara en la tierra. José se está postrando ante Jacob. Pregunto, ¿acaso José está adorando a Jacob? Desde luego que no. Dice las escrituras, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí lo que vemos que Jacob está haciendo, lo que José está haciendo, José se postra ante Jacob, porque como Jacob es su padre, ahora José está venerando a Jacob. José sabe que Jacob es su padre y por eso se postra ante él, rostro en tierra, para venerarlo. Lo mismo que hacemos los católicos con las imágenes católicas, no las adoramos. Así como José no está adorando a Jacob en Génesis 48, 12, cuando José se postra ante Jacob. Vemos que así como José se postró ante Jacob, los católicos nos postramos ante imágenes sagradas. No lo voy a negar. ¿Por qué? Porque así como vemos que cuando José se postró ante Jacob, José no estaba adorando a Jacob. José nunca dijo que Jacob haya sido un dios. José nunca dijo que Jacob tuviera poderes milagrosos. De igual manera, los católicos, cuando nos postramos ante la imagen, no las estamos adorando, porque no les atribuimos ni divinidad ni milagrería. Por lo menos no los verdaderos católicos que entienden bien la santa doctrina de la iglesia. Los que se lo atribuyen por cosas milagrosas son la bola de gente holgazana que no va a la iglesia y se queda nomás viendo novelas o viendo partidos. Son ellos los que confunden eso. Ahora, José se postra ante Jacob como los católicos ante nuestras imágenes sagradas. Pero no porque José estaba postrado ante Jacob, lo estaba adorando. De igual manera, nosotros los católicos, no porque estemos postrados ante las imágenes de María, estemos adorando a María. Eso de adorar a María no existe en la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué los católicos nos postramos ante María? Por el mismo motivo que José se postró ante Jacob. José se postró ante Jacob no porque haya sido un dios, obviamente Jacob no fue Dios, sino porque fue su padre. Y la Biblia nos dice en Juan 19, 26, 27, que si tú eres discípulo de Jesucristo, María es tu madre. Y esto no es inculcar idolatría, porque una cosa es decir que sea la madre de nuestro Señor, otra cosa muy diferente es atribuirle rasgos divinos, los cuales ninguna doctrina católica jamás ha hecho. Dicen los mandamientos. Ay, estos evangélicos que cada rato nos tiran los mandamientos para poder atacar las imágenes sagradas. Estos mismos mandamientos que ellos usan para atacar las imágenes sagradas, en uno de ellos dice,
honrarás a tu padre y a tu madre. Y un sinónimo de honrar es venerar. Ahora, José estaba cumpliendo este mandato de venerar a Jacob. Por eso se postró ante Jacob, para venerarlo como su padre. El católico usa las imágenes también con este mismo espíritu filial, no de súbditos adorando a un Dios, sino de gente que venera, que muestra amor a gente superior a él, por motivos de que esta gente haya llegado a alcanzar la santidad por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces vemos aquí en Génesis 48:12 que el postrarse no implica adoración, que el postrarse, al contrario, también implica veneración, que es muy diferente a la adoración. José veneró a Jacob, mas no lo adoró. Aún así, igual se postró ante él. Vemos aquí, José está mostrando una actitud muy católica, postrándose y venerando a aquellos que él tiene que tener con cierta estima. Ahora, habiéndose dicho esto, pasemos a lo siguiente. Regresemos otra vez a lo que estábamos viendo. Vamos a regresar a Génesis 48:13, que nos dice lo siguiente. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, de Jacob, y se los acercó. Noten el orden. Está que el del primogénito en la cultura judía. El primogénito se quedaba con todo, y los demás rásquense como puedan. Este es el orden de la sociedad en tiempos bíblicos. Pero vimos que con Jacob todo esto cambia, ya que Jacob robó la bendición de su hermano Esaú, no una, sino dos veces. Y José, tratando de seguir con las costumbres de los primogénitos, acomoda de forma que Manasés estuviera del lado derecho de Jacob, para que Manasés recibiera la bendición de primogénito, y pone a Efraín del lado izquierdo para que recibiera, como quien dice, las obras. Así eran las cosas en aquel entonces. Pero vemos que con Jacob las cosas son distintas. Él le roba la primogenitura a su hermano Esaú, quien había sido el primogénito. A José, siendo el más chico, no le hubiera tocado la primogenitura, sino esto se le hubiera tocado a Rubén. Sin embargo, Rubén, por un pecado que cometió con la concubina de Jacob, perdió sus derechos de primogenitura y se la traspasaron a José, pero como José siendo el más chiquito, pero a la vez el primogénito de Raquel, la segunda de las 4 esposas de Jacob y la última en tener hijos. Pero también vemos entonces que va a haber otro cambio más. Sigamos viendo. Acomoda a Manasés, pues primogénito, y se opone a la de mano derecha de Jacob, y a Efraín de mano izquierda de Jacob. Versículo 14. Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor o el primogénito. Sigamos viendo entonces. Y con la izquierda, y se los acercó. Pero Israel o Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y la
que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Veamos, José puso a Manasés del lado derecho, por ser el primogénito, para que le tocara la bendición del primogénito. Y a Efraín del lado izquierdo, para que le tocara el resto, por ser el menor. Pero Jacob, en vez de poner las manos así como José esperaba, las cruzó, poniendo su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, no el primogénito, y le iba a dar entonces caer sobre él la bendición de primogenitura, a pesar de no ser el primogénito, sino el más chico. Y la mano izquierda sobre Manasés, que era a quien le correspondía la bendición de primogénito, pero le va a tocar la de menor, como si fuera el menor, pues. Vemos aquí dos cosas. Precisamente por la posición social de un primogénito, los primogénitos gozaban de un prestigio, de un cierto nivel de prestigio sobre los demás. Se enaltecían sobre sus hermanos. Mientras la sociedad veía a los hermanos más chicos como los sirvientes y esclavos del hijo mayor, por así decirlo. En cambio, vemos aquí que por medio de la decisión que tomó Jacob de cruzar los brazos a la hora de dar la bendición, él está levantando al sencillo, está levantando al menor, está levantando al que no tenía nada. Y al primogénito Manasés, que por ser el primogénito tenía todas las preferencias de la sociedad, lo está rebajando. Está acabando con la soberbia de la primogenitura y levantando la sencillez de los hermanos posteriores. Dice la escritura, él rebaja al soberbio y levanta al humilde. Lo mismo dijo María en su Magnificat en Lucas 1, versículos 40 al 45, si mal no recuerdo. Y aquí lo estamos viendo también. También vemos que la filosofía que Jacob, como el menor, siempre ha tenido es el menor por encima del mayor. Esto de que Jacob cruzara las manos molestó a José. Veamos. Versículo 15. A ver, Manasés un gran... Versículo 15. Y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Recuerdan el hermoso salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En vez de espaderas me hace reposar. Nadie lo vivió más a plenitud como los patriarcas, que no teniendo vivienda, estuvieron errantes en un lugar desértico como lo es el Negev, por donde se encuentra la Jairoi, por donde se encuentra Berseba, por donde se encuentra Hebrón. Aunque atravesaron el valle de Jezreel en sus caminos a Padan Aram y de vuelta, ahí en el valle de Jezreel, donde están los valles más prósperos, más fértiles, ahí no estuvieron los patriarcas. Ellos alcanzaron a ver directamente la mano providencial de Dios en cómo vivían ellos. El ángel me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Es decir, que ellos hereden la identidad de Jacob. ¿Cómo se llamó Jacob? ¿Cuál fue el segundo nombre de Jacob? Israel. Esto es importante por motivos cuando pasamos a ver los libros históricos y los libros proféticos. ¿Por qué? Porque más adelante en los libros históricos y proféticos vemos
que cuando se divide el reino, cuando estaba unido todo el reino se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba todo el pueblo de Israel cuando estaban las 12 tribus unidas? Era Israel, tomando el nombre de Jacob. Ya cuando se separan, después de la caída del rey Salomón, ahí por el siglo IX antes de la venida de Cristo, hace aproximadamente 2900 años atrás, se separa el reino de Israel y se divide en dos reinos. El reino de Judá en el sur, tomando por nombre a los hijos de Raquel. Y luego en el norte toma el nombre de Israel. ¿Y cuál era? Y ya después los profetas como Isaías, como Jeremías, usan el nombre de Israel y el nombre de Efraín intercambiablemente. De hecho, la capital del norte, después que se divide el pueblo de Israel, el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte, el reino de Israel en el norte tiene su capital en la ciudad de Samaria, que resulta estar en el terreno que se le repartió a la tribu de Efraín cuando se repartieron las tierras entre las 12 tribus de Israel. Es decir, la identidad de Jacob, la esencia de Jacob, la profecía, la heredad, por así decirlo, de Jacob pasa a Efraín, el menor. Por eso es que Efraín después pasa a ser usado intercambiablemente con Israel en tiempos de los libros de los profetas y de los libros de reyes. Sigamos. Versículo 17. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. En el hebreo original dice que cuando lo vio le ardió la nariz. En el hebreo, arder la nariz es una expresión que quiere decir llenarse de cólera, llenarse de ira. José se enojó cuando después que José se toma el tiempo de ponerle el primogénito del lado apropiado, según él pensaba, y a Manasés también. José duda lo que había dicho, Jacob duda de José y cambia las manos de posición. Ahora, quiero detenerme aquí para hacer un paréntesis, pero este paréntesis siguiente es una pregunta mía a base de la psicología de Jacob, más que punto teológico o exegético. Sabemos que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Sabemos que Jacob le roba la primogenitura a Esaú 2 veces. La segunda de estas veces, Jacob se estaba haciendo pasar por su hermano mayor Esaú. Jacob estaba engañando a Isaac de ser Esaú en su juventud. Ahora ya está viejo. Ahora Jacob alcanzó la edad de su padre Isaac. Ahora Jacob tiene la edad que tenía su padre cuando Jacob engañó a su padre. Me pregunto si el motivo por el cual cruzó las manos, acaso esté sospechando que su hijo José fuera igual, queriendo hacer al menor, hacerlo pasar como si fuera el mayor. Así como Rebeca, su madre, hizo a Jacob hacerse pasar por Esaú, a lo mejor él piensa que de igual manera su hijo José esté tratando de hacer a Efraín hacerlo pasar por Manasés para bendecir al menor en vez del mayor, y trata de interceptar esa actitud cambiando la mano. Bueno, sigamos viendo.
Versículo 18. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Está hablando de Manasés. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Es decir, Manasés también llegará a tener una descendencia numerosa. Sin embargo, dice, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Es decir, la descendencia no es como los pseudo israelitas hoy tratan de hacerlo presentar como que, tratando de conectar a México, África con las 12 tribus de Israel. No es eso de lo que está hablando. Está hablando de que de él vendrán, de que seamos directos. Está hablando, sin querer queriendo, está profetizando lo siguiente. Efraín pasa a ser el terreno principal de Israel en el norte, el cual, cuando llega el imperio asirio en el año 722, es decir, 1000 años después de lo que estamos viendo con Abraham y todos ellos, los asirios dominan y pisotean al pueblo de Israel en el norte, al pueblo de Efraín, el cual es después deportado a Samaria, y después cuando Babilonia vence a Samaria, también pasa a ser deportado a Babilonia. Cuando después Persia vence a Babilonia, Persia también hay deportaciones ahí. ¿Cómo sabemos que de eso está hablando? Porque vemos que usa en el hebreo una palabra que no se usa para hablar del pueblo de Israel como tal, del derecho de la primogenitura de los judíos. Veamos. Estamos viendo el versículo 19. Veamos cómo dice este versículo 19 en el hebreo original. Nos dice de la siguiente manera. Perdón, no pasó el cambio. Vamos a volver a tratar. Estamos tratando de ver Génesis 48, 19 en el hebreo original. Bien, pasemos a ver el versículo 19. Hasta el final del versículo dice: Vezara'u yayu mele hagoim. Zera'u, sus semillas, yaye melee, serán melee, multitud o plenitud de qué? Plenitud de hagoim, plenitud. Vemos que dice mele hagoim. Ha, tenemos la sílaba ha en medio de melo. Vemos que melo tiene una rayita aquí que indica constructo o posesivo, y en medio tiene la sílaba ha que reafirma el posesivo. ¿Posesivo de qué? Melee, plenitud o totalidad. ¿De qué? De los goim. De los goi. Dice que Manasés también pasaría a ser la plenitud de los goi. Muy interesante, porque la palabra goi en hebreo significa gentil. Lo tiene traducido aquí como naciones. Pero vemos que está poniendo aquí a Manasés como
plenitud de los gentiles. Hay que entender esto. Muchas veces escapa esta frase al no entender la historia. Veamos, regresemos otra vez a ver el mapa. Es importante que entendamos el mapa para entender lo que está ocurriendo aquí. Estamos viendo Israel. Acerquémonos un poco más para apreciar lo que está ocurriendo, para apreciar lo que está hablando. A ver, a Manasés, a estos dos hermanos, Manasés y Efraín, a Manasés le tocó este pedacito de aquí, donde se encuentra Betseán, y le tocó también acá en Gerasa, y le tocó esta región aquí, también conocida como Galaad, o en tiempos de los romanos se le conocía como Gaulanitis. Cuando leemos los evangelios, esto es lo que notamos. En esta región de aquí no se criaban cerdos, se seguía celosamente la ley de Moisés. Claro, a excepción de aquí en medio que era Samaria. A excepción de aquí en medio que era Samaria, la cual pertenecía a Efraín, todo lo demás practicaba la ley de Moisés, incluyendo las leyes alimenticias que prohibían con cualquier contacto con el cerdo, aun que uno no lo comiera, simplemente evitar el contacto con ellos. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, cuando seguimos leyendo los evangelios, notamos que cuando menciona, a ver, las regiones de aquí que le pertenecían a Manasés, como lo es Gerasa, que habíamos visto que estaba por aquí, como lo es Cursi, que se encuentra aquí al oriente del mar de Galilea. Toda esta región es identificada como Gaulanitis, la Decápolis, o bien la frontera entre el mundo judío y el mundo pagano. ¿Y por qué lo veían de esta manera? Lo veían así por motivos de los acontecimientos ocurridos. Todo esto estuvo unido bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón. Pero en cuanto muere Salomón, se divide de esta parte aquí, este pedacito acá pasa a ser el reino de Judá, y acá arriba la mayor parte pasa a ser el reino de Israel. Y ambos se peleaban por reconquistar otra vez la máxima autoridad que había tenido bajo tiempos de David y de Salomón. 100 años después de Salomón, se levanta el imperio asirio y en el año 722, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hace 2740 años atrás, el imperio asirio viene y toma posesión de la capital de Samaria, que es aquí, y al hacer eso termina tomando posesión, y todo lo que había sido territorio del reino de Israel ahora pasa a ser territorio del imperio de Asiria. Asiria, paganos. Asiria, los Coín. Eso lo vemos y lo apreciamos viendo la soberbia con la cual hablaban los generales de Sennacherib. También lo alcanzamos a ver con la infinidad de dioses que tenían los asirios. Por eso
Cuando llegan como estos grupos de aquí se había desconectado de su raíz, que era Jerusalén, perdió en sí toda conexión con sus raíces, toda esencia cultural. Y como ocurre con todo, cuando se desconecta de las raíces, se seca. Las tribus del norte de Israel que se habían apartado se secaron, perdieron su identidad de descendientes de Israel. Por eso se les llaman las tribus perdidas de Israel, porque perdieron su identidad y se entremezclaron con los pueblos, porque así fue planeado. Cuando Sennacherib conquista a Israel en el norte, los deporta al norte por la región de Nimrod, se los trae acá arriba y acá, a esta región de aquí, para que pierdan contacto con su tierra y pierdan sus raíces. Así entonces se entremezclan con los pueblos paganos y entonces pasa a ser lo que aquí vemos por la boca del mismo Jacob que está profetizando, pasa y le dice que llegará a ser una multitud de Goim, una multitud, una plenitud para los Goim, para los gentiles. Es decir, las tribus, las 10 tribus conectadas con Manasés se pasarían a perder mezclándose con los Goim. Aún así, pasa a bendecirlos. Versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín y como Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Quiero poner de antemano una cosa importante. La palabra Efraín viene de la palabra fará, que quiere decir fructificar, peri, fruto. Cuando dice una bendición, que Dios te haga como Efraín, quiere decir Dios te haga fructífero, Dios te haga prosperar, Dios haga que lo que tú quieras se te cumpla. Es lo que quiere decir eso, porque la palabra Efraín en el hebreo significa prosperidad, significa fecundo, fructífero. Viene de la palabra peri, que significa fruta. Versículo 21. Entonces Israel dijo a José, he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de sus padres. Está ahí profetizando. Tuvieron que salir aquí, pero ahora Jacob está profetizando que va a llegar el día en que el pueblo de Israel, que ahora vive en Goshen, va a tener que regresar a la tierra santa, a lo que era Canaán, a lo que hoy la gente equivocadamente le llama Palestina. Yo te doy una parte más que a tus hermanos. Jacob no ha aprendido su lección. No ha aprendido la lección, todavía dándole preferencias a José. Te he dado más que a tus hermanos. Ve que José ya es próspero, José es dueño de todo Egipto, no necesita nada. Y a este testarudo de Jacob, todavía poniendo sus preferencias sobre José. Aunque también debo de reconocer, algunos teólogos lo justifican con un argumento que sí tiene algo de lógica. Si Jacob adoptó 2 hijos de José, que son Manasés y Efraín, también es lógico que le esté dando 2 partes, una parte para Manasés y otra parte para Efraín. A fin de cuentas, cuando se reparten las tierras, ninguna le toca a José. No hay ninguna parte que diga las tierras de la tribu de José. Hay la tribu de Manasés y la tierra de la tribu de Efraín y la tierra de la tribu de Manasés. Y ahí es donde entra a sobreentenderse que le da una parte extra, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí terminamos Génesis 48 y que en sus corazones, como siempre, ¡viva Cristo Rey!